Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Reactivación de Obras Públicas Paralizadas, Ley número 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Pamela Hacking, experta de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Reactivación de Obras Públicas Paralizadas, ley número 31589. Adelante, Pamela. Hola, buen día. Saluda Pamela Hawkins, abogada de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento. Nosotros, como parte del equipo que ha estado a cargo de la elaboración del proyecto de ley 1762-2021, que presentó el Ejecutivo al Congreso y que ha sido insumo para que se publique la ley 31589, que es la ley de reactivación, ¿no?, de obras paralizadas. Esta ley busca o da herramientas para que las entidades públicas puedan garantizar la reactivación de sus obras públicas paralizadas. Entonces, sin más, les doy la bienvenida a este webinar organizado por la Dirección General de Abastecimiento, con la finalidad de poder orientarlos sobre las disposiciones dictadas por esta ley, ¿no?, la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas y que ha sido recientemente publicada el 22 de octubre de este año. De manera general, quiero comentar que esta ley surge para atender una problemática que tienen diversas entidades a nivel nacional. Hemos advertido una importante cantidad de obras paralizadas que a la fecha no han podido reactivarse y han transcurrido un tiempo importante sin que éstas hayan culminado la inversión, ¿no?, lo que no contribuye al cierre oportuno de brechas y finalmente a dar la atención oportuna a los ciudadanos en los servicios públicos, ¿no?, tanto los hospitales, los colegios, carreteras, entre otros tipos de obras que se encuentran actualmente paralizadas. Entonces, dada esta problemática, advertimos la necesidad de contar con un marco legal permanente que vaya permitiendo a las entidades, según cómo vayan ejecutando sus inversiones, contar con diversas herramientas, ¿no?, contractuales y diversas herramientas de compra que puedan permitir destrabar las obras cuando se presenten algún inconveniente que lleve o traiga como consecuencia su paralización, ¿no? Estos inconvenientes pueden ser múltiples, ¿no? Pueden deberse a incumplimientos contractuales, a deficiencias en el expediente técnico, paralizaciones por conflictos sociales o laborales, entre otras circunstancias que pueden presentarse durante la ejecución de un contrato de obra y que al no poder ser resueltos oportunamente, tanto por la entidad y el contratista, porque no se ponen de acuerdo, porque están pendientes de repente aprobaciones adicionales u otros, ¿no?, finalmente lo que sucede es que el contrato se paraliza, ¿no?, y la obra deja de tener un avance físico financiero, trayendo como consecuencia que la entidad no pueda culminar con estas inversiones y finalmente que no se brinde un servicio oportuno a los ciudadanos y no se les dé no se satisfaga sus necesidades, ¿no?, en cuanto a los servicios públicos que debemos brindar nosotros como funcionarios públicos. Entonces, este marco legal, ¿qué va a tener? ¿No? Este marco legal es una ley. No sé si puedes pasar a la siguiente, PPT. Este marco legal tiene una aplicación inmediata. Es decir, su aplicación no se encuentra sujeta a reglamentación. Entonces, ya habiendo entrado en vigencia esta ley, es de aplicación inmediata. Las entidades ya deben estar tomando acciones, revisando esas normas para ver cuáles son las medidas que dentro de la gestión interna de la entidad hay que ir tomando para poder cumplir con la finalidad de esta ley, que es reactivar las obras que tenemos en cartera paralizadas. Como parte de las medidas que esta ley establece, digamos, lo he dividido para este evento en dos, lo he clasificado en dos. Las que son medidas permanentes y las que son medidas temporales.
¿Qué medidas tenemos como de carácter permanente? Es decir, que las entidades siempre vamos a poder ir actualizando y revisando y tomando acción para evitar que las obras caigan en paralización, y si es que cayeron en paralización, poder reactivar. Entonces tenemos de manera constante un procedimiento para identificar y priorizar las obras a reactivar. También hay medidas permanentes de herramientas contractuales ágiles para reactivar obras públicas paralizadas bajo la ley de contrataciones. También herramientas contractuales para poder reactivar las obras públicas paralizadas que se hayan iniciado por administración directa o por intervenciones de reconstrucción, ¿no?, en el marco del plan de reconstrucción con cambios. También se dan medidas para el cierre de inversiones, ¿no? Es decir, cuando han pasado tantos años de que esta obra está paralizada que ya no amerita continuarla, entonces la entidad puede evaluar y determinar que corresponde el cierre de la inversión. ¿Y cuáles son las medidas temporales que tiene esta ley? Esta ley propone, además de estas medidas permanentes que menciono, que va a permitir a la entidad constantemente ir actualizando, ir revisando su cartera de inversiones, ir realizando sus contratos y ir adoptando acciones para evitar que caigan en paralización y, si cayeron, reactivarse. También hay unas medidas a corto plazo, medidas temporales que las entidades van a tener para poder reactivar rápidamente esta cartera que está paralizada por mucho tiempo. Entonces, ¿qué acciones pueden adoptar como medidas temporales? Hacer el registro en la programación multianual de inversiones, ¿no?, como inversiones no previstas en el año 2022 y 2023, y además se ha habilitado un procedimiento especial de selección para la reactivación de obras públicas que hayan sido iniciadas por administración directa, y este procedimiento especial lo podrán aplicar en el año 2022, el que queda de este año, y en el año 2023. A continuación vamos a ir explicando cuáles son estas medidas a mayor detalle. Tengamos en cuenta que esta ley es de especial importancia, pues se estima que con ello se va a lograr la reactivación de al menos 950 obras públicas paralizadas, con un monto aproximado de inversión de 6.000 millones, ¿no? Esto permitirá, con esta implementación, se permitirá generar mayores puestos de trabajo, contribuir con la reactivación económica y, sobre todo, lograr el cierre de brecha. Puedes pasar a la siguiente, por favor. A continuación, pasaremos a desarrollar cuáles son los conceptos que esta ley establece, así como los pasos que debemos seguir para empezar a reactivar las obras que se encuentran paralizadas. ¿Qué es lo primero que debemos tener en claro? ¿Qué es una obra paralizada? ¿Cuándo consideramos que una obra se encuentra paralizada? Bajo el alcance de esta ley, ¿no?, ha establecido el concepto de la obra pública paralizada. ¿Cuándo vamos a considerar que una obra pública está paralizada? Entonces tenemos que tener en cuenta 3 escenarios. Si la obra ha sido contratada bajo la Ley de Contrataciones del Estado, esto debe tener un avance físico igual o mayor al 40%. Y además un contrato vigente, sin reportar ejecución física por un periodo mayor o igual a 6 meses, o que provenga de un contrato resuelto o declarado nulo. Entonces tenemos varias condiciones aquí. Si la obra está contratada bajo la ley de contrataciones, debe tener un avance físico mayor o igual al 40%, debe tener un contrato vigente, pero sin reportar ejecución física por un periodo igual o mayor a 6 meses, o tener un contrato nulo o resuelto. ¿Qué pasa con las obras que están iniciadas bajo la modalidad de administración directa? En este caso, lo que se va a tener en cuenta es el avance físico. Entre este tipo de obras que se han iniciado bajo la administración directa, el avance físico debe ser mayor o igual al 50% y no debe tener un reporte de ejecución física por un periodo mayor o igual a 6 meses, ¿no? El tiempo de paralización es igual que en la ley de contrataciones, lo que varía es el porcentaje de avance de la obra. En el caso de las intervenciones de reconstrucción, mediante inversiones paralizadas del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, se exige también que tengan un avance físico mayor o igual al 40%, y además, si tienen un contrato vigente, que no tenga un reporte de ejecución física por un periodo mayor o igual a 6 meses, o provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
Aquí es importante tener en cuenta que si la obra paralizada forma parte de una inversión bajo el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, debe ser priorizada en el Programa Multianual de Inversión. Entonces, estos son temas que tenemos que tener en cuenta. Y como vemos, ya la ley nos dice qué tipo de obras o cuándo una obra se encuentra paralizada. Entonces, si la obra no tiene ejecución por un periodo de 3 meses, entonces no estaría dentro de la aplicación de esta ley, ¿no? Como tenemos que cumplir varias condiciones. El nivel, el porcentaje de avance físico, el tiempo de paralización, ¿no? O que tenga un contrato nulo resuelto cuando estos provengan de obras que se hayan realizado por contrata, ¿no? Es decir, bajo la ley de contrataciones o correspondan a intervenciones de reconstrucción. En el caso de la administración directa, solamente son 2 condiciones, es el nivel de avance físico de la obra y el tiempo que no se reporta ejecución física. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, una vez que ya tenemos claro qué es una obra paralizada para efectos de esta ley, ¿no? Debemos tener en cuenta qué acciones debemos empezar a hacer. Primero es conocer cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta para aprobar la lista priorizada de obras públicas paralizadas. ¿Qué es esta lista? Entonces vamos a ir detallando cuáles son los pasos que debemos seguir como entidad para luego tener este producto final que es tan importante, que es la lista priorizada. Como primer paso, ¿no? La entidad debe elaborar un inventario de las obras paralizadas. ¿Qué es este inventario? Debe identificar dentro de su cartera cuáles son las obras que tiene paralizadas, es decir, que cumplen con estos criterios que previamente hemos detallado para considerarlas paralizadas para efectos de esta ley. Entonces, ¿qué información o qué documentos debemos ir revisando o teniendo a la mano? Debemos tener el informe de avance de obra. Si no se cuenta con el informe de avance de obra, puede utilizarse información del cuaderno de obra. Si no cuenta con ninguno de los anteriores, se debe emitir un acta dando cuenta de tal circunstancia y se consigna la información que sustente los requisitos para considerarla como una obra pública paralizada. Este inventario, ¿no? Viene a ser la relación de todas las obras que se han identificado que se encuentran paralizadas en el entidad. Y este debe ser registrado por la unidad ejecutora de inversiones en el aplicativo informático del Banco de Inversiones y debe actualizarse de manera permanente. El segundo paso sería que una vez que ya tenemos culminado el inventario y realizada su actualización, el titular va a solicitar la elaboración de un informe sobre el estado situacional de estas obras, ¿no? Identificar cuál es la problemática, cuál es la situación en que se encuentran estas obras y qué acciones podemos ir tomando como entidad para reactivarla, o de repente podemos identificar que ya no es necesario reactivarla porque esa inversión ya no es oportuna y podemos dar el cierre de la inversión. Entonces, una vez que el titular de la entidad haya solicitado la elaboración de este informe de estado situacional, corresponde a la unidad ejecutora de inversiones, al inspector o al supervisor, elaborar el informe sobre el estado situacional de las obras paralizadas. Ello incluye el informe técnico, legal y financiero y toda la información que resulte necesaria. El paso final, ¿no? Va a ser que el titular de la entidad, contando con esta información, con este análisis, ¿no? Va a poder determinar y empezar a priorizar cuáles son las obras públicas paralizadas que va a ir reactivando. Entonces va a aprobar una lista de obras públicas paralizadas teniendo en cuenta estos informes previos sobre el estado situacional. Además, debe priorizar, ¿no? Esta ley nos señala que debe establecerse una priorización en función de el tipo de inversiones. Entonces, inversiones en salud, en saneamiento, en riego, agricultura, educación, transportes y prevención de desastres. Estas son las intervenciones que vamos a tener que ir priorizando. ¿Por qué se da esta lista priorizada? Porque vemos que hay una gran cantidad de obras paralizadas. Algunas entidades quizás no tengan tantas, otras sí tendrán un número importante. Entonces sabemos que la capacidad técnica dentro de las entidades y los recursos son escasos, no tenemos la disponibilidad para poder abordar esta gran problemática que tenemos. Entonces, esa lista priorizada lo que busca es que la entidad vaya determinando
con qué va a ir cerrando, ir avanzando con ejecutar y con reactivar estas obras que se encuentran paralizadas e ir culminando. Entonces, esto es un espacio que a través del cual la entidad va a poder, como parte de su decisión de gestión, ir identificando, ir priorizando y ir atacando esa problemática de manera progresiva, porque, como les comento, es una problemática bastante grande que se arrastra de hace muchos años, entonces es imposible que en 3 o 6 meses se pueda solucionar esa problemática. Por eso es que esta norma tiene un carácter permanente, es de aplicación inmediata y le va a permitir a las entidades ir actualizando su información, ir actualizando su lista priorizada en función de los recursos que de repente les vayan reasignando. No va a poder tener un cierto manejo para poder ir identificando dentro de las obras que ya están en el inventario, ir priorizándolas en base a los informes, a los diagnósticos que se tenga y poder ir cerrando estas obras, ¿no? Con lo cual se va a poder, pues, tener efectivamente el servicio final, ¿no? Lograr la culminación de la obra. Ahora, esta lista priorizada se debe aprobar como máximo el 31 de diciembre de cada año fiscal. Entonces, este año tenemos un plazo bastante acotado, ¿no? Para que nosotros como entidad podamos hacer estas gestiones y tener a final de este año una lista priorizada de obras que vamos a reactivar el próximo año o los subsiguientes. Entonces, es importante que hagamos este trabajo este año, empecemos a levantar toda la información que tengamos y ir trabajando en esto para lograr tener esta lista priorizada a fin de año y poder registrarla en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, que es administrado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, de cada entidad. Entonces, es muy importante que hagan este registro para poder tener ya información cierta de cuáles son las obras que van a reactivarse en el marco de esta ley y poderles dar el seguimiento desde aquí, desde el Ministerio de Economía, ayudarlos, brindarles asistencias técnicas para que puedan culminar estas obras y podamos ayudarlos a destrabar los problemas que vayan surgiendo en el camino con la aplicación de esta ley. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos plazos y que hagamos lo posible, porque sé que el tiempo es corto este año, pero sí logremos obtener esta lista priorizada de obras. Voy a pasar a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las alternativas para reactivar las obras públicas paralizadas? ¿No? Entonces, ahora, ya tenemos qué son las obras paralizadas, tenemos claro cuál es el concepto, tenemos claro qué debo hacer una vez que identifico cuáles son mis obras paralizadas, tengo que hacer el informe, tengo que tener información actualizada, evaluar las alternativas, hacer mi priorización de obras y luego tengo otro escenario. Tengo una serie de múltiples opciones para poder destrabar y reactivar las obras. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Si la obra pública paralizada ha sido contratada bajo la Ley de Contrataciones del Estado, tenemos varias opciones a hacer. Si tenemos el contrato vigente, el contrato de ejecución de obra vigente, la entidad puede proponer al contratista algún acuerdo para continuar con la obra. Este acuerdo debe estar relacionado con la situación que ha generado la paralización de la obra. Si el contratista accede, se firma una adenda y se continúa con la obra, ¿no? Hay un acuerdo, va a haber un acuerdo entre las partes para reiniciar y reactivar la obra. Si el contratista no está de acuerdo, la entidad tiene la potestad de resolver el contrato, ¿no? Estas herramientas son importantes porque actualmente no las tenemos, ¿no? La ley de contrataciones, un marco general que aplica para este tipo de contratos, ¿no? Da ciertas disposiciones o disposiciones específicas con las cuales se puede modificar el contrato, ¿no? Entonces, aquí tenemos un espacio de gestión como entidad para acordar con el contratista la solución al problema que ha llevado a la paralización de la obra y poder acordar con él, dar una solución y reactivar. Pero si el contratista no está de acuerdo, ¿no? O no quiere continuar con la ejecución de la obra, que podría ser una opción, la entidad está en la facultad de resolver el contrato, ¿no? Entonces, esta resolución del contrato se va a dar cuando el contratista no responda la oferta de la entidad o decida no continuar. Ahora, también
como hemos mencionado, una obra paralizada puede ya, al momento de entrar en vigencia esta ley, encontrarse resuelto o haber sido declarado nulo el contrato. En este caso, la entidad puede contratar directamente a un nuevo contratista, pero para ello debe elaborar un expediente técnico del saldo de obra o puede contratar su elaboración. Eso ya va a depender de cada entidad, ¿no? En función de cómo lo que se puede hacer, elaborar el expediente técnico dentro de la entidad o debe contratar a un consultor de obra. Ahora, ¿qué pasa? Me preguntarán con la supervisión de la obra. La supervisión de la obra puede continuar con el mismo contratista, ¿no? O puede contratarse a la supervisión del saldo de obra. Se pueden proponer las modificaciones contractuales y en caso de no tener respuesta, ¿no? O el supervisor decide no continuar, se puede resolver el contrato, ¿no? De manera similar a lo que sucede con el ejecutor de obra, ¿no? Ahora, si no se cuenta con un contrato vigente de supervisión, se puede contratar directamente. Entonces, tenemos que tanto la elaboración del expediente técnico del saldo de obra y los estudios especializados que se requieran, así como la ejecución de la obra y la supervisión de la obra, se pueden contratar directamente cuando exista un contrato nulo o resuelto, ¿no? ¿Y cómo voy a contratar directamente? Voy a aplicar la contratación directa prevista en el literal L del artículo 27 de la Ley 3225, que es la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, vemos que en la alternativa, en el caso que la obra paralizada haya sido contratada bajo la Ley de Contrataciones, tenemos dos grandes opciones, ¿no? Ya sea con el ejecutor de la obra, el supervisor y el supervisor de la obra, voy a poder negociar o acordar con él, ¿no? Una propuesta para continuar la obra, ¿no? Si no se llega a un acuerdo, se puede resolver. Si tenemos contratos resueltos o contratos declarados nulos, no vamos a tener la opción de efectuar una contratación directa. Y como en el caso que hay un saldo de obra, se va a requerir elaborar un expediente técnico del saldo de obra, ¿no? Para ello también lo puede realizar, tener la opción de realizarlo directamente en la entidad o contratar su elaboración. Y para ello también se encuentra habilitado a hacer la contratación directa. Entonces, ahí tienen múltiples opciones que van a poder optar en el caso de que tengan que reactivar una obra paralizada que haya sido contratada bajo la ley de contratación. Similares medidas aplican para las obras paralizadas que corresponden a intervenciones de reconstrucción mediante inversiones paralizadas del plan de reconstrucción con cambios. Es decir, si el contrato de ejecución de obra se encuentra vigente, la entidad podrá proponerle al contratista la continuidad de la ejecución o resolver el contrato, ¿no? ¿Cuándo vamos a resolver el contrato? En el caso del contratista no responda o decida no continuar, ¿no? En esos casos se puede resolver el contrato. Si el contrato está resuelto o ha sido declarado nulo, la entidad elabora el expediente técnico del saldo de obra o puede contratar su elaboración. Igualmente, las supervisiones del saldo de obra se puede proponer las modificaciones contractuales al supervisor o se puede decidir no continuar con el supervisor, se resuelve el contrato y se puede contratar directamente también, ¿no? Y al igual que lo que sucede en la ley de contrataciones, la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, los estudios especializados, la ejecución de la obra y la supervisión se van a poder contratar de manera directa. Aquí es preciso señalar que en el caso de las intervenciones por reconstrucción que tienen un régimen especial ad hoc, ¿no? Propios de estos procedimientos cortos o abreviados que se manejan para este tipo de intervenciones, ¿no? Se da esta facultad que no está prevista en la ley de contrataciones a diferencia del régimen general, ¿no? Pero también deben aplicar el literal L del artículo 27 para efectuar esta contratación. Ahora, ¿qué pasa con estas obras que la entidad ha iniciado bajo la modalidad de administración directa? Es decir, que la misma entidad ha venido ejecutando con sus propios recursos. Si esta obra que la entidad ha venido ejecutando con sus propios recursos, por diversos motivos, ha quedado paralizada, ¿no? Lo que corresponde hacer es contratar la elaboración del expediente técnico del saldo de obra. Es decir,
Ya identificamos la obra, ya la priorizamos, entonces ahora el siguiente paso que nos va a corresponder es elaborar el expediente técnico del saldo de obra. Y su ejecución y la supervisión pueden reactivarse en el marco de la ley de contrataciones, ¿no? Es decir, ya va a salir de esta esfera de la administración directa para pasar a ser una obra que va a estar a cargo de un contratista. Ahora, si se cuenta con un contrato de supervisión vigente, en los casos que esto se haya dado, porque la obra podría estar a cargo de la entidad, pero podrían tener un supervisor contratado, la entidad puede proponer al supervisor efectuar modificaciones contractuales necesarias para poder continuar, o cuando el contratista no responde a esta oferta o el supervisor decide no continuar, se puede resolver el contrato. Si se resuelve el contrato de supervisión, la entidad podrá contratar directamente dicha supervisión aplicando la ley de contratación. Ahora, justo que es algo que les comentaba al inicio de las primeras presentaciones del webinar, era que la entidad, para reactivar una obra paralizada por administración directa, ¿no? Como hemos visto, va a tener que licitarla, que sacarla a contratarla bajo la ley de contratación. Pero para los años 2022 y 2023 se les ha otorgado una herramienta excepcional que es temporal, una medida temporal. ¿En qué consiste ello? En tener un procedimiento especial de selección que está contenido en el anexo de la misma ley. Y este procedimiento especial busca que se genere la reactivación de obras públicas iniciadas bajo la modalidad de administración directa, pero son aquellas que se realicen hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué supone este procedimiento especial? Este procedimiento busca que se pueda contratar la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, la ejecución de la obra y la supervisión de la obra, utilizando el procedimiento de selección de adjudicación simplificada que está previsto en la Ley 3225. Que como sabemos tiene etapas acotadas, plazos más céleres que si fuera un concurso público o una licitación pública. Pero, digamos, tiene reglas especiales, porque, por ejemplo, se han establecido reglas ad hoc para la presentación de garantías de fiel cumplimiento y recursos de apelación. Entonces, es importante que conozcamos y que revisemos a detalle el procedimiento para ver cuáles son las características de este procedimiento que, como les señalo, corresponde a la adjudicación simplificada, pero con algunas excepciones, algunas reglas especiales en atención básicamente al monto de las contrataciones. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, actualmente para la adjudicación simplificada de obras, por ejemplo, tiene un tope máximo. Bueno, pero si la obra corresponde a 5 millones, 8 millones, ya correspondería a una licitación pública. Entonces, hacer un monto de envergadura o de mayores envergaduras, lo que está previsto en este procedimiento especial es tener algunas exigencias adicionales acorde con los montos de contratación que se involucrarían en ese tipo de procedimientos. Entonces, para tener en cuenta, el monto de las contrataciones que se realicen bajo este procedimiento especial no debe superar los 10 millones, ¿no?, en el caso de obras y 480.000 soles en el caso de servicios de consultoría. Estos topes guardan relación con el tipo o la envergadura de obras que se ejecutan bajo administración directa. No suelen tener estas obras por administración directa son montos de inversiones tan grandes, ¿no? A pesar que el monto de los 10 millones es un monto, una obra importante. Además, estos topes también se consideran teniendo en cuenta que el Perú ha suscrito diversos acuerdos comerciales con otros países, en el cual en los capítulos de compra se establecen ciertos topes, ¿no?, ciertos umbrales en los cuales se deben cumplir exigencias mayores en cuanto a los plazos. Por ejemplo, debe haber un plazo de convocatoria entre la convocatoria y la presentación de ofertas de 22 días, ¿no? En este caso, este procedimiento especial va a tener los plazos de una adjudicación simplificada que corresponda a ejecuciones de obra o a consultorías de obra. Entonces son en plazos más reducidos. Entonces lo que busca, si bien buscamos darle una herramienta para que la entidad pueda contratar de manera más célere, más rápida, ¿no?, igual cuidando y protegiendo otros componentes dentro de la gestión de adquisiciones, que es lo que nosotros buscamos dentro de la Dirección General de Abastecimiento. Para dicho procedimiento, el OCE va a aprobar las bases estándar para la convocatoria de este procedimiento especial de selección y este procedimiento de selección se debe convocar a través del SEAS.
¿no? Estas adecuaciones en la plataforma informática también vienen siendo trabajadas por el OCE y van a estar disponibles en un corto plazo. Algo importante, podemos pasar a la siguiente, por favor, a las medidas especiales. Algo importante que debemos tener en cuenta en esta ley, cuando como parte del equipo de la Dirección de Adquisiciones empezamos a trabajar esta propuesta normativa, empezamos a ver, bueno, ya a diseñar un poco el esquema de cómo podría la entidad ir teniendo herramientas ágiles que les permitan destrabar las obras que tienen paralizadas. Pero también vimos por qué surge esta paralización, ¿no? ¿Qué problemática tienen las entidades que les genera, ¿no? O repercute tanto en el contrato que finalmente llegan a la paralización y no se puede culminar las obras? Entonces, vimos que en muchos casos se debía a temas de controversias o la interposición de medidas cautelares que impedían de alguna manera a la entidad poder continuar con la ejecución porque tenían controversias siendo sometidas a procedimientos arbitrales o estaban inmersas en medidas cautelares. Entonces, también analizamos unas medidas especiales que van a resultar de aplicación para las obras que se reactiven en el marco de esta ley. ¿Y qué propone esta ley para aquellas obras que se reactiven, ¿no? Es darle un marco legal que les permita o que de alguna manera garantice o asegure que no vuelvan a incurrir en una situación que conlleve a una nueva paralización, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con estas medidas especiales que dicta esta ley. ¿Cuáles son estas medidas? A fin de disminuir el riesgo de paralizaciones en las obras reactivadas, se propone que la Junta de Resolución de Disputas sea obligatorio para los contratos cuyos montos sean mayores o iguales a 5 millones y facultativo para los contratos que sean reanudados por montos menores. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es la Junta de Resolución de Disputas? ¿No? De repente algunos no tenemos claro qué es la Junta de Resolución de Disputas. Esta Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo de resolución de controversias que ya está previsto en la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y qué busca esta Junta de Resolución de Disputas? Esta Junta de Resolución de Disputas es una institución técnica que busca prevenir y resolver de manera eficiente las controversias que surjan entre las partes, en el mismo lugar que se ejecute el contrato. Es decir, va a haber un tercero entre el contratista y la entidad que va a decir quién tiene la razón y cuál es la solución a adoptar y se debe continuar. Esta disposición o esta decisión de la Junta es vinculante y obligatoria para las partes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la entidad no está de acuerdo con lo que resuelve la Junta o si el contratista no está de acuerdo con la decisión que ha tomado la Junta? En el momento de la ejecución de la obra tendrá que acatarlo y luego, una vez culminada la obra, una vez recepcionada la obra, podrá someter a arbitraje esta decisión de la Junta. Entonces, lo que vemos es que si hay alguna controversia, esto se va a discutir al final. La Junta va a tomar la decisión acorde con la pericia técnica que ellos tienen en función al lograr el objetivo que es culminar la obra, ¿no? Las controversias se verán luego, pero esto lo que busca es que en el momento la entidad y el contratista, que son ambas partes, se pongan de acuerdo, decidan, acaten la decisión de la Junta y continúen con la ejecución, ¿no? Es decir, no habría paralización, no volvería a haber una paralización y las controversias que puedan surgir se van a ver después, una vez culminada la obra. Con lo cual, garantizamos que la entidad tenga al final la obra de acuerdo a la programación y cumpliendo con las finalidades que necesita. Entonces, es importante este mecanismo, ¿no? Como ya les menciono, tiene por finalidad evitar la paralización de la obra y reducir la posibilidad de que las controversias sean sometidas a un procedimiento arbitral. Entonces va a ayudar mucho en la ejecución, es muy útil y tiene bastante éxito en los procedimientos de selección que se están convocando bajo la ley de contrataciones. Pero bueno, esto es un mecanismo de la ley de contrataciones no muy, más o menos reciente, ¿no? Que recién se está implementando con mayores alcances en los contratos de obra, ¿no? Entonces, es una medida importante que debemos tener en cuenta para estas obras que se van a ir reactivando en el marco de esta ley. Y la otra medida que tenemos, que también es muy importante, que tiene como finalidad evitar
¿no? La interposición de medidas cautelares que paralicen la ejecución de la obra pública, se han dispuesto ciertas reglas especiales. ¿Por qué? Porque hemos advertido que los contratistas daban medidas cautelares sobre, sobre las obras o los contratos que tienen con determinadas entidades, y a veces la entidad no toma conocimiento oportuno de esta solicitud de medida cautelar, o no tienen, o lo presentan en una jurisdicción que no les corresponde, no tienen posibilidad de defenderse, ¿no? Y finalmente no se prioriza, ¿no? El interés público versus el interés de un privado. Entonces, estos son aristas que hemos analizado, en virtud de los cuales se han dispuesto, se han propuesto, ¿no? Establecer reglas especiales para la interposición de medidas cautelares. ¿Y cuáles son estas medidas cautelares? Estas reglas. Uno, que se debe delimitar la competencia jurisdiccional, es decir, la medida cautelar debe ser presentada en la jurisdicción de la entidad. No si la entidad es de Tacna, la medida cautelar se va a presentar en Tumbes o en Amazonas, con lo cual la entidad no tiene mayores posibilidades de conocer a tiempo la medida cautelar interpuesta ni de poder defenderse. Luego, deben contar con plazos acotados para el procedimiento. Y esto supone que haya un periodo en el cual se tiene que emplazar a la entidad y la entidad tiene la oportunidad de derecho de réplica. Se va a exigir también una garantía como contracautela para evitar la interposición de medidas cautelares maliciosas, ¿no? Sin un sustento adecuado. Y también es importante que el juez que recibe esta medida cautelar y que debe tomar la decisión deba evaluar el perjuicio contra el interés público, ¿no? Porque paralizar una obra por una medida cautelar, ¿no? Tiene un impacto importante en, como les mencionábamos, en brindar oportunamente atender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Brindarles hospitales, tener una carretera en buen estado, colegios, ¿no? Entre otros. Entonces, esto va a permitir que de alguna manera esas medidas cautelares no sean mal utilizadas por los contratistas, ¿no? Que finalmente se cumpla el objetivo de esta norma y que evitemos, ¿no? Que las obras vuelvan a caer en paralización. Entonces, estas dos medidas también son de carácter permanente y van a aplicar para las obras que se activen en el marco de esta ley y nos van a permitir, ¿no? Que nosotros como entidad, en la gestión de la misma, vayamos logrando cerrar la obra, liquidar las obras y cerrando las inversiones, que es lo más importante. Bien, le doy paso a Cecilia para ver si hay algunas preguntas. Ok, Pamela, doy pase a las preguntas entonces. Bien, Pamela, en este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. A nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Entonces, la primera consulta dice así, Pamela. ¿Cuál es el procedimiento administrativo para la reactivación de obras paralizadas? Bien, conforme ya lo hemos desarrollado en esta presentación, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar es si tenemos una obra paralizada, ¿no? Conforme a la definición prevista en la Ley 31589, ¿no? A partir de ello, debemos hacer nuestro inventario, elaborar los informes de estado situacional, aprobar la lista priorizada y a partir de dicha priorización, evaluar las alternativas que hemos mencionado en la exposición, cuáles son las alternativas que nos van a permitir reactivar la obra en función de si la obra ha sido iniciada por la ley de contrataciones, si corresponde a una intervención de reconstrucción con cambios, o si ha sido iniciada por administración directa, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de la exposición se han dado respuestas a esta pregunta, que es un poco amplia, pero hemos tratado de esquematizarlo de una manera más didáctica para que pueda ser entendida de manera más clara, porque tiene bastantes aristas y bastantes pasos a seguir, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que la ley no es autoaplicativa, ya la debemos ir aplicando y debemos llegar al 31 de diciembre con aprobar la lista priorizada. Bien, siguiente consulta. La consulta dice así, ¿qué normativa, parámetros, directivas debemos tomar en cuenta para activar una obra pública paralizada?
Bien, debemos seguir las disposiciones dadas en esta ley, que es la ley 31589, ¿no? Que como ya les he mencionado, al ser una ley autoaplicativa, no requiere reglamentación, ¿no? Siendo que la misma ha entrado a vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, por lo cual ya está vigente y debemos empezar a realizar las acciones que esta ley establece. Bien, la siguiente consulta dice, ¿cuánto por ciento de obras paralizadas están activadas? Bien, en el caso de, como les comentaba al inicio, para elaborar este proyecto de ley que luego fue parte o considerado para la aprobación de esta ley, la 31589, se hizo un diagnóstico, una revisión del estado de las obras, ¿no? Es decir, si las obras se encuentran en ejecución o se encontraban paralizadas. Pero esto es muy dinámico en el tiempo, ¿no? Esto puede variar en el tiempo, por eso no es muy precisa no podría dar una respuesta precisa de cuánto es el porcentaje de obras que se encuentran paralizadas, que han sido activadas. Pero esta norma, como les mencionaba, tiene medidas de carácter permanente que va a permitir a las entidades ir actualizando su información de manera constante, ¿no? Ahora, para que la obra se encuentre paralizada, debe considerarse, ¿no?, que en función de si está iniciada bajo la ley de contrataciones o bajo los sitios, debe tener un porcentaje de avance igual o mayor al 40%, y en ambos casos, tiene un contrato vigente, debe tener un periodo de 6 meses o más sin ejecución física, o un contrato nulo resuelto. Y en el caso de la administración directa, un nivel de avance físico igual o mayor al 50%, igual un periodo de paralización sin ejecución física de 6 meses. Bien, y bueno, acá tenemos una última pregunta, Pamela. ¿Cuáles son las condiciones relevantes para la reactivación? Bien, la entidad, a través de la unidad ejecutora de inversiones, el inspector o supervisor de obra, debe elaborar, ¿no?, este informe sobre el estado situacional de las obras paralizadas. En este informe, que va a contener un análisis técnico, legal y financiero, ¿no?, va a arrojar, ¿no?, la información necesaria que va a ser relevante para la culminación de las obras y que les va a permitir identificar cuáles son las alternativas que hemos desarrollado de manera muy sucinta en esta exposición, ¿no? ¿Cuál es la alternativa más viable? ¿No? Y eso va a provenir de este informe de estado situacional. Este informe de estado situacional tiene un carácter técnico y es muy importante y es uno de los temas más fuertes de esta ley, ¿no? Obligar a las entidades a hacer este informe, este diagnóstico, y a partir de ellos poder identificar la mejor alternativa para destrabar la obra y reiniciar. Bien, Pamela, esa era nuestra última consulta. Bien, bueno, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Espero que hayan podido con la ponencia aclarar las dudas que hay sobre este marco normativo nuevo. Seguro en el camino van a ir surgiendo mayores consultas cuando vayan implementando, vayan realizando sus inventarios, sus informes, y seguro van a surgir mayores dudas. Nosotros vamos a estar dispuestos a brindarle la asistencia técnica necesaria. Pueden contactarse a los canales de comunicación de la Dirección General de Abastecimiento. Vamos a estar también haciendo constantes eventos para poder difundir mayores alcances de esta ley, en función también de la experiencia que ustedes como entidades nos van a ir transmitiendo, ¿no? Esta ley tiene como efectos esperados, como ya les comenté, coadyuvar al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios básicos en beneficio de la población, ¿no? Generar más empleo a través de la contratación de proveedores, lo cual es muy importante en este escenario de reactivación que tenemos, y ejecutar el presupuesto público. Entonces, con esta ley vamos a poder continuar como Estado brindando los servicios educativos, agua potable, alcantarillado, construcción de pistas de veredas, caminos, entre otros, que es muy importante para lograr el cierre de brechas y mejorar los niveles de satisfacción de la ciudadanía. Bueno, les deseo muchos éxitos en la gestión de estas obras y estamos seguro en contacto para continuar con la asistencia técnica en los próximos semanas.
Gracias, Pamela, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Reactivación de Obras Públicas Paralizadas, Ley número 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, las pueden realizar a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.